En primera instancia tenemos que Steve Houston nos habla de el arte como una idea. Y esta idea se puede componer de dos formas, la estructura y el gesto. La estructura obviamente la vemos en todo lo que tiene que ver con las esquinas. Si tenemos una forma cúbica, nosotros acá por ejemplo tenemos tres esquinas o tres caras. Una, dos, tres. Eso sería una estructura. Para poder llegar a esa estructura, nosotros lo que tenemos que hacer es entender que viene de un cuadrado, que es una figura simple. Y esta figura simple, nosotros a través de la perspectiva, la llevamos a transformar en una estructura tridimensional. Esta figura simple, nosotros la podemos trasladar a nuestros dibujos de cualquier manera, en cualquier posición. Pero si nosotros le damos perspectiva, esta figura simple va a tomar volumen. Cuando nosotros desarrollamos el dibujo a gesto, lo que hacemos es unir la estructura. Unir la estructura. Eso perfectamente podría ser una mano, los dedos de una mano. De esa forma, nosotros unimos la estructura con el gesto. Por ejemplo, también podría ser un puño. El gesto entonces lo que hace es unir las estructuras que nosotros hemos formado, en este caso son esféricos. Estamos exagerando el puño obviamente. De esta manera nosotros generamos una estructura de figuras simples, por ejemplo un círculo. De un círculo formamos una esfera. De un cuadrado formamos un cubo y de un rectángulo un cilindro. Y todas estas figuras, formas, las podemos mezclar. Por ejemplo, tenemos que si nosotros achatamos un círculo, lo transformamos en algo ovalado. Y si nosotros queremos, por ejemplo, desarrollar un cubo, podemos unir un óvalo con un cubo. Y ahí podríamos perfectamente tener un brazo o un antebrazo en este caso. El antebrazo en el sector de la muñeca es distinto a lo que está en el antebrazo. El antebrazo es más esférico. Entonces, ¿qué es lo que nos hace el gesto? Generar un ritmo. Luego de tener las formas desarrolladas, nosotros en el espacio del gesto tenemos la posición. Entonces, una posición puede estar de una manera inclinada, pero también puede tener una inclinación no solamente hacia el lado, sino que perfectamente podría tener una inclinación hacia atrás. O sea, si vemos nuestros ángulos X, Y,
el ángulo Z sería la profundidad. Entonces acá vemos de esta manera la forma. La vemos así. O sea, podemos ver mucho más de lo que está cerca, pero lo que está más alejado no podemos ver tanto, entonces la profundidad va hacia allá. Entonces tenemos que está posicionado de esta manera, más hacia acá, así, de esta manera, y así. Esto es lo que nos da la perspectiva, y esto lo vamos a ver mucho en el dibujo de anatomía. La perspectiva obviamente se une a las matemáticas, y lo que nos desarrolla la perspectiva es la posición que tiene un objeto en el espacio. Por un lado tenemos la forma, que puede ser círculo, cuadrado, rectángulo, y eso a través de la perspectiva vamos a poder trasladarlo y tener una forma determinada. Y además tenemos lo que está fuera de la forma. Y lo que está fuera de la forma lo que hace es darnos el entendimiento del posicionamiento. Por ejemplo, acá este óvalo está ahora sobre una base interactuando con el espacio. Entonces esta especie de esfera que nosotros vemos acá, un huevo podríamos decirlo, si nosotros lo hacemos en el aire no va a tener mucho significado a menos que lo hagamos interactuar con el espacio. Cuando lo hacemos interactuar con el espacio, ahora podemos entender que esto está de manera tridimensional, porque entendemos el espacio donde está ubicado. Entonces, cuando vemos el arte como idea, podemos dirigirnos a cualquier lugar y nos damos cuenta que en todo lo que hacemos, en todo lo que dibujamos, tenemos una idea. Lo que hace la idea entonces, según Steve Houston, es dirigir hacia una dirección correcta. Cualquier idea del arte que nosotros podamos estudiar siempre nos va a dirigir hacia una idea correcta. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos que estos son nuestros planos, cuando vamos a dibujar una persona con el dibujo a gesto, nosotros entendemos que esta es nuestra línea de eje, y nosotros al dibujar a una persona acá, por ejemplo, el torso de una mujer, nosotros tenemos una inclinación, y por ejemplo, si nosotros vemos este brazo como una forma, nosotros lo que vemos es algo así. El gesto lo que nos hace es unir con el antebrazo. La información que nosotros tenemos desarrollada de manera estructural, nosotros la podemos unir a través del gesto. Es el movimiento, es la unión. Y por lo general el gesto se traduce en algo curvilíneo. Eso es lo que nos explica Steve Houston. Además, nos habla de que es muy importante que el gesto deba ser algo simple.
siempre simple. Entonces, por ejemplo, para poder entender el gesto de un torso, nosotros en vez de ir y hacer todos los detalles del torso, lo que nosotros hacemos es algo muy sencillo, partiendo desde una figura que sería un cuadrado. Luego a ese cuadrado le damos una estructura. Y a esa estructura nosotros vamos a ir formando luego las partes de ese torso. El torso también podría ser cuadrado o rectangular en este caso. Y esa es la simplificación. Tenemos el centro y los pezones. De esa manera se hace mucho más sencillo, más simple desarrollar el gesto. Tenemos la estructura dentro del espacio y nosotros podemos saber que esta estructura tiene ciertas dimensiones, que está inclinado. Tiene una inclinación hacia el lado izquierdo y además tiene una inclinación hacia allá. Acá igual, tenemos una inclinación hacia el lado izquierdo y además tiene una profundidad. Esto va a servir mucho para cuando dibujen escorzo. Y otra cosa importante de aprender también es, por ejemplo, acá tengo una persona sobre la perspectiva, es que la perspectiva va a depender de dónde se encuentra el observador. ¿Dónde se encuentra el observador? Entonces, si nosotros tenemos una torre acá, este observador a la línea de los ojos, la línea va a ser recta, pero entre más se aleje de sus ojos, la línea se va a ir curvando. Esta es la línea de la vista que está justo en el sector donde se encuentran los ojos. Siempre las personas van a tener la línea de la vista. Por lo tanto, si yo, por ejemplo, miro algo de manera recta, esa línea que aparece ahí se ve recta. Pero si yo inclino este lápiz, esa línea va a tener una curvatura. Y eso es por la perspectiva. Línea recta, línea curva. Y esa curva es hacia allá, entonces nos va a dar el entendimiento que hay una profundidad. Si la línea curva está hacia abajo, nos va a dar el entendimiento de que hay una diferente o está posicionada de manera diferente en el espacio. Esta prueba Steve Houston la hace para todo lo que dibuja generalmente, sobre todo cuando dibuja escorzos. Por ejemplo, acá tenemos este brazo, y este brazo, si bien está posicionado así, el paralelo, el brazo tiene una leve inclinación, y esa inclinación nosotros la entendemos así. Cuando nosotros hacemos las líneas de envoltura para realizar el sombreado, nosotros sabemos que esa es la dirección del trazo. Entonces, si lo hacemos más grande acá, por ejemplo, tenemos el brazo, acá, las líneas de envoltura, y acá entendemos que las líneas de envoltura van así. Entonces, eso nos da el entendimiento de que el brazo está doblado hacia adentro. Si nosotros, por ejemplo, desarrolláramos o dibujáramos un brazo, comenzamos de esta manera, utilizando el gesto, líneas de gesto. Ahora yo quiero que el brazo se doble. Hago la línea de gesto hacia allá. Estoy haciendo un brazo con líneas de gesto. Luego de eso genero la forma al cerrar la esquina de arriba, cierro la esquina de acá
Y ahora yo desarrollo, por ejemplo, el hombro. Luego de eso desarrollo el bíceps. Desarrollo el antebrazo. Pero acá, en el sector del codo, esta forma ya no es circular, sino que tiene una pequeña punta. Y en el sector del final del brazo, en este caso donde está la muñeca, también cambia. Entonces, ahora si nosotros queremos regular lo que hemos dibujado, podemos ir marcando los contornos de esta manera. Entonces acá, por ejemplo, el gesto debería ser de esta forma cuando hago el contorno. El contorno es así. O sea, yo podría dibujar una línea de gesto perfecta de esa manera. Y acá también. Sin levantar el lápiz, entendiendo el gesto. Acá sobre el músculo. Acá sobre el músculo. Para entender el volumen. Acá sobre el músculo. Lo que estoy haciendo con estas líneas son entender la forma para poder darle un volumen a mi músculo. Acá, por ejemplo, cambia. Y aquí es más recto. Aquí es circular. Acá es más recto. Acá es circular. Acá es recto. Y acá es recto. De esa manera voy entendiendo la forma a través del gesto. Primero, yo tengo, por ejemplo, 3 esferas. Y el gesto lo que hace es unir esas 3 esferas. De esa manera yo puedo tener 2 esferas, 3 esferas, y estas 3 esferas que yo veo así, si ahora estas 3 esferas se levantaran hacia mí, las esferas las vería de esta manera y el gesto sería hacia adentro. Serían estas mismas 3 esferas, pero ahora mirándome hacia mí. O si quiero colocar estas 3 esferas, por ejemplo, hacia otra ubicación, se verían así. Al entender el gesto, puedo saber que esto está de esa forma, en esa dimensión o en esa ubicación en el espacio. Con las líneas envolventes, lo que yo hago es generar el volumen para poder darle un mayor entendimiento a mi forma. Y eso lo van a ver mucho cuando estén dibujando con gesto, esos tres temas. Figuras simples, transformación a la construcción, construimos de la figura simple a través de la perspectiva, transformamos a través de la perspectiva la figura simple en una forma o en una estructura, y luego de la estructura generamos el sombreado. Ese es más o menos el proceso que nosotros seguimos cuando hacemos un dibujo. Es así de sencillo. En las formas, nosotros también hemos visto que tenemos una forma simple, pero estas formas simples en la anatomía se transforman y por eso necesitamos el gesto. O sea, si nosotros hiciéramos solo formas simples y figuras muy simples, tendríamos siempre que generar personas sin movimiento, sin ningún movimiento. Lo que hacemos con el gesto es cambiar estas formas o darles movimiento a estas formas. Entonces, por ejemplo, acá tenemos
una figura que ya no es recta, sino que tiene un pequeño ángulo. De esa manera nosotros podemos dibujar, por ejemplo, un torso, pero ya con un gesto más curvo. Otra idea de donde vemos el gesto es en la cara. Por ejemplo, si nosotros hacemos una cabeza, esa cabeza la hacemos con un círculo, pero el gesto es esto: la parte superior de la cabeza, la parte frontal de la cabeza, la barbilla. De esa manera hacemos la cara de lado. Ese es el gesto, así. Y luego, dentro del gesto tenemos las facciones. El sector de los ojos, el sector de la boca, el sector de la barbilla. Pero el gesto sigue siendo el mismo. Y esto obviamente puede cambiar la nariz, puede ser curvada, los labios pueden ser más grandes, la barbilla puede estar más adelante, pero el gesto sigue siendo el mismo. Muy importante entender eso, que el gesto es el mismo, pero lo que cambia finalmente son las formas. Si lo vemos ahora en una pierna, por ejemplo, nosotros tenemos esto que hemos creado acá y podemos transformarlo en una pierna. Y acá, por ejemplo, nosotros tenemos una recta, pero esto puede aumentar. El músculo podría aumentar en el caso que sea un músculo de un deportista, podría crecer, y luego, entendiendo la perspectiva y las líneas de envoltura, nosotros podríamos darle volumen a esta pierna. Si hacemos una pierna de lado, por ejemplo, tenemos el sector así, es una línea de gesto. Entonces acá lo que nosotros tenemos es una S. Y acá tenemos una línea así, que es el glúteo. Tenemos una línea así, parte posterior de la pierna, entra, la vuelve a salir y tenemos una pierna. Dentro de esta pierna obviamente hay más líneas de gesto, que son finalmente los músculos que va a tener esta pierna, que los vamos a estudiar con más detalle después.